Bueno, bienvenidos a todos a este primer webinar de Kit Ingeniería, donde vamos a hablar de buenas prácticas para la seguridad informática en tiempos de COVID-19. Antes que nada me presento, para los que no me conocen, bueno, mi nombre es Juan Pablo Michelino, soy ingeniero electrónico y trabajo en el área de servicios profesionales de Kit Ingeniería desde el año 2012. Ahí es donde llevamos adelante las que son las tareas de preventa y puesta en marcha de proyectos que nos van llegando de parte de los clientes. Los temas que vamos a tocar hoy, bueno, primero el acceso remoto en tiempos de cuarentena, paradigma de seguridad corporativa, y por último vamos a hablar un poco de los productos y servicios que ofrecemos de parte de Kit Ingeniería. Antes que nada, bueno, estos momentos de cuarentena nos agarró a muchos medio desprevenidos. Algunos teníamos accesos remotos ya implementados, otros tuvieron que salir a implementar un acceso remoto. Y bueno, lo primero que uno puede llegar a hacer, bueno, es compartir un escritorio remoto a través de Internet. Cabe aclarar que el acceso remoto por parte de los distintos usuarios de una empresa puede llegar a hacerse desde cualquier dispositivo que tengan a mano, porque muchos capaz que no tenían un equipo corporativo, sino era la PC de la casa o una notebook, o algunos hasta alguna tablet o un smartphone que estarán usando en este momento para hacer las tareas que habitualmente hacían desde la PC de la empresa. Como les mencionaba, bueno, un primer intento una primer acceso remoto que se puede llegar a dar es abrir un puerto en el firewall y empezar a compartir escritorios remotos de algún Windows Server. Esta técnica es una técnica simple, pero tiene un problema, no es segura. Primero, el puerto que usa es un puerto bien conocido, el TCP/3389. Segundo, sabiendo que es un escritorio remoto, sabiendo que es un Windows, sabemos que existe el usuario administrador, administrator, admin, que tiene muchos privilegios. Y ya hay algunas vulnerabilidades conocidas, como BlueKeep, que se conoció el año pasado, o Cuba, que publicó la semana pasada, que es un tipo de ransomware, que entra por una vulnerabilidad de escritorio remoto y no solamente cifra archivos de las máquinas infectadas, sino también hace una copia de estos archivos en un repositorio que después usa como un plan B para obligar al usuario a pagar el rescate. O sea, si un usuario no paga el rescate, esta gente lo que hace es amenazar con publicar esa información que muchas veces puede llegar a ser sensible. En base a un paper que publicó Sophos, donde mostraba un estudio que habían hecho Amazon a partir de haber creado varios honeypot a nivel mundial, donde estaban a propósito publicando puertos de escritorio remoto, empezaron a descubrir ciertos patrones de ataque o de intento de penetración en este protocolo en particular. Por empezar, bueno, habíamos dicho que tenemos el usuario administrador o administrator que se sabe que está disponible en un Windows. Pero por el otro lado, y en esta zona, por ejemplo, apellidos como Pérez o Martínez son comunes, y eso le da un primer indicio a un atacante de unos posibles nombres de usuario, un Juan Pérez, un Adrián Martínez. Son usuarios que pueden llegar a existir. Y si no tiene éxito con eso, empieza A Pérez, B Pérez, C Pérez, así hasta que llega a descubrir un usuario. Y bueno, a partir de ahí ya empieza a hacer una prueba de fuerza bruta o con ataque de diccionario para tratar de tener acceso a ese escritorio remoto. Ahora bien, por un lado, bueno, esas técnicas de ataque para tratar de descubrir las credenciales de algún usuario válido. Pero ¿qué pasa si ese usuario también tiene permiso de administrador? O sea, tenemos un usuario que tiene unas credenciales que son débiles y aparte con un permiso administrador. Estamos exponiendo un servidor Windows a Internet.
Las estrategias que habían descubierto en esta investigación de intentos de penetración, bueno, eran muchos intentos que se hacían a una tasa que no era ni lo suficientemente alta como para despertar alguna alarma, ni lo suficientemente baja como para que el intento de penetración sea muy, muy prolongado. Tenían esas precauciones. Aparte, los intentos de penetración no se hacen desde un equipo en particular, sino de una botnet, que es una red de computadoras infectadas que entre todas ellas hacen estos intentos de penetración a estos escritorios remotos hasta que, bueno, tienen un resultado favorable. Estas botnets están repartidas en máquinas en todo el mundo, entonces los ataques pueden llegar a venir de cualquier parte. Cuando vemos en los logs de un firewall, por ejemplo, que intentos de penetración de lugares como China o Rusia, uno puede llegar a sospechar, pero en el caso de una botnet, el ataque puede venir de Argentina misma. Así que eso es algo que habían descubierto, bueno, que podían venir de cualquier parte del mundo. Otra estrategia que tenían eran los que se llaman burst de prueba, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, una cantidad muy grande de intentos de penetración. Aparte, otra cosa que se mostraba era cómo empezaban a crecer los intentos de penetración a medida que iba pasando el tiempo. ¿Por qué? El puerto se expone y a medida que pasa el tiempo se va haciendo cada vez más conocido. Entonces ya está expuesto no solamente a una posible red de botnet, sino a un grupo cada vez mayor de redes de botnet. O sea, la probabilidad de una penetración es cada vez más grande. Entonces, bueno, ya vimos que escritorio remoto es algo simple, pero tiene muchos problemas de seguridad. Así que lo que se suele hacer, bueno, es agregar una capa más de seguridad. Se arma una red privada virtual. Se le puede dar a un usuario, bueno, un cliente de acceso remoto, donde se le dice, toma, son los instaladores, los archivos de configuración, certificados, y bueno, esta persona lo va y lo instala. Pero muchas veces lo instala en la PC de la casa, que esa PC no solamente la usa para trabajar, sino tiene un uso familiar. Muchas veces no tiene un antivirus que esté actualizado y muchas veces puede llegar a estar infectada. Entonces, tenemos herramientas o estamos protegiendo toda nuestra red corporativa de lo de adentro, pero tenemos estos pequeños descuidos que hacen que nosotros, sin intención, abramos una puerta a un pirata informático. Después, bueno, el acceso restricto o poco restringido a los recursos internos de la compañía. Si hacemos una analogía de lo que sería una VPN, podemos decir que es como un cable de red que va desde un switch de nuestra empresa hasta la PC del usuario al que nosotros le dimos acceso remoto. Entonces, está bien, nosotros le armamos una VPN para que acceda por escritorio remoto de una forma segura, pero la VPN no le va a dar únicamente acceso a ese servidor con escritorio remoto, le está dando acceso a muchas otras cosas. El ejemplo del cable, o sea, es una PC conectada a nuestra red. Entonces, tenemos que considerar eso, a qué, además de ese escritorio remoto, a qué otras cosas le estamos dando acceso al usuario que le facilitamos un acceso remoto. En el caso de una notebook, por ejemplo, sea de la empresa o sea del usuario, también existe la posibilidad del robo del equipo, que le estamos dando ya directamente a un desconocido el acceso remoto a nuestra empresa. Y mucho peor sería el caso si dentro de ese equipo tenemos información que sea sensible a nuestra empresa. Después, los otros dos puntos van un poco de la mano. Hay algunas herramientas que son más simples, otras más complejas, pero bueno, muchas veces se le da a un usuario que no tiene mucho conocimiento de tecnología y que no tiene por qué tenerlo, una herramienta que puede llegar a tener cierto grado de complejidad a la hora de instalar, y también le estamos pidiendo que
que le ponga una contraseña que sea dura, que sea robusta. Ahora bien, como les decía, muchas veces le damos acceso remoto a gente que no tiene muchas habilidades en tecnología, y también le estamos pidiendo una contraseña robusta. Le estamos pidiendo que, aparte de algo que puede llegar a ser complejo, también hagan compleja una contraseña. Entonces pueden llegar a agarrar y, bueno, como renegaron tanto con el agente, después terminan poniendo una contraseña simple, o como tienen que renegar o manejar algunas cosas de las que no están tan habituados, terminan poniendo una contraseña simple para facilitar su acceso remoto. Entonces, bueno, le dimos un acceso remoto, entonces, o mejor dicho, antes de darle un acceso remoto, tenemos que empezar a preguntarnos, bueno, ¿a qué le estamos dando acceso remoto a través de la VPN? ¿Únicamente a un escritorio remoto, o también a través de esa que le configuramos le estamos abriendo las puertas a otro tipo de servidores? Por otro lado, ¿pueden extraer documentos de la empresa? O sea, ¿pueden llevárselo a la PC de su casa y a partir de ahí trabajar? Bueno, eso se corre el riesgo de que esa PC, que puede llegar a estar infectada, se puede llegar a fugar información sensible a partir de ese equipo. Tenemos protegido todos los equipos internos de nuestra empresa, pero tenemos este punto flojo que es involuntario. Y por otro lado, un usuario, por ejemplo, una empresa que tenga un dominio, un Active Directory con todas sus PC en el dominio, está bien, tiene los permisos adecuados, pero a la hora de entrar a través de una VPN, ¿sigue teniendo los mismos permisos? ¿Sigue teniendo los mismos privilegios y restricciones que tiene si lo hiciese desde la PC de su casa? No sé, por ejemplo, le compartimos el escritorio remoto desde un servidor que lo estamos usando, no sé, pongo un ejemplo como file server de información que es importante. O sea, se le da acceso, sí, a un escritorio remoto, pero en ese mismo equipo tienen información que es importante y que no está bueno que ese usuario en particular, por ejemplo, tenga acceso. Entonces, bueno, ¿cuáles serían las buenas prácticas en base a estos accesos remotos que hemos hablado? Primero, proveer un entorno de trabajo remoto seguro y controlado. El caso de la PC de la casa. Estar seguro de que es coherente las políticas de seguridad, que tiene un antivirus que nosotros podemos controlar, o que nada de lo que está en esa PC puede llegar a meterse dentro de nuestra compañía. Exigirle, sea a través de algunas políticas de seguridad, al usuario que cambie de forma periódica las contraseñas y con algunas condiciones. Por ejemplo, bueno, 8 caracteres, combinación de mayúscula y minúscula, algunos números, cosa de hacer una contraseña robusta, hacerlo por política, cosa que no tenga opción de poner algo simple. Evitar el acceso directo del administrador, o sea, desde una VPN, evitar que directamente acceda a un equipo importante, sino darle un paso previo. Primero, que separe en un equipo dentro de la compañía con un usuario con privilegios normales, y después recién ahí que haga un segundo salto a un equipo importante con privilegios de administración. Después, bueno, respetar los permisos tanto locales como remotos, lo que mencionaba, que los permisos que tiene, o los privilegios y las restricciones que tienen accediendo desde un equipo dentro de la compañía sean iguales que los permisos y restricciones que tienen para acceder desde fuera de la compañía. Después, con respecto al acceso remoto, tratar de que haya un factor de autenticación adicional, un token. Entonces, eso hace que, por más de que tenga una contraseña predecible, le damos un poquitito más de seguridad al acceso remoto a nuestro usuario. Otra buena práctica es, bueno, toda información fuera de la empresa que esté cifrada, o sea, tanto si viaja por una VPN que viaja cifrada, como si el usuario también tiene
una notebook que se le da a la empresa, bueno, que el disco esté cifrado. Que el disco esté cifrado. Y si no existe la posibilidad y tenemos que usar tiene que usar una notebook personal, bueno, la carpeta donde se almacenan esos archivos estén cifrados, cosa de, en caso de un robo, no tenga ni siquiera acceso a la empresa, ni siquiera acceso a la información que está dentro de esa notebook. El acceso simple, lo que les mencionaba, por ahí, lo que les decía, el caso de personas con usuarios que no tengan mucho conocimiento de TI, bueno, que la herramienta de acceso remoto sea lo más simple posible, cosa de que por lo menos pongan una contraseña que también sea fuerte. Bueno, anti-malware, acá algo general, en el equipo donde se conectan, sean PC, notebook, como también celulares o tablet, tiene que tener alguna herramienta de escaneo. Después, educar al usuario, lo que se le dice la capa 8. Por más buena que sea nuestra herramienta de seguridad, las buenas prácticas también se le tienen que transmitir al usuario. No sé, advertirle de lo que es, por ejemplo, un phishing, que tenga cuidado cuando le llega un mail con un link, que tenga cuidado con los adjuntos que le llegan, sobre todo de remitentes desconocidos. Esas buenas prácticas también tenemos que tenerlas con el usuario. Después, el backup de la información importante. El backup por ahí es una herramienta que no se le da, hay veces que no se le da mucha importancia porque no es algo que todo el tiempo lo necesitemos hasta que lo necesitamos, hasta que necesitamos hacer un restore. Bueno, hay que prestarle la misma atención que si fuese un servidor productivo. No, por más que, bueno, hoy falle una política, debería ser algo que nos preocupe y no decir, bueno, la de mañana seguramente va a funcionar. Después, bueno, por más que estén trabajando remoto, bueno, en lo que es el escaneo, aseguramiento y establecer buenas prácticas del uso del correo electrónico, lo que mencionaba hace un rato, que, bueno, el 33% de los ataques generalmente vienen por un adjunto. Habilitar el filtrado web. Si el usuario va a navegar, por ejemplo, o va a usar una notebook de la empresa y tiene acceso por VPN, que también use los proxies de la empresa y también exista alguna herramienta para filtrar tanto los sitios que ingresa como los sitios, perdón, para filtrar todos los sitios que ingresa y todo lo que se descarga. Bueno, los dispositivos de almacenamiento removible, que los tenemos muy presentes en las PC de nuestra empresa, bueno, también tenerlos presentes en estos accesos remotos. El caso, por ejemplo, Stuxnet, que fue un virus que atacaba equipos Siemens, entró a partir de un montón de pendrive que se dejaron olvidados, entre comillas, de forma intencional, hasta que entró en estos equipos de control. El control sobre los dispositivos móviles, que es algo por ahí que no se tiene, no se tiene muy en cuenta. Bueno, los usuarios acceden a recursos de la empresa, lo mismo es el mail, acceden al mail desde un dispositivo móvil. Y estos también tienen que tener un control de qué acceden, qué documentos visibilizan, qué documentos descargan, porque también pueden llegar a leer algún documento desde el celular. Bueno, que exista algún tipo de control. Y también importante tener un canal de comunicación fluido con los usuarios. Algún mail que, por un lado, periódicamente envíe algún boletín informando o capacitando al usuario de buenas prácticas en el uso de los recursos informáticos, a qué cosas tiene que tener cuidado, como así también que sea un canal donde el usuario, cuando llega a recibir algo medio sospechoso, tenga alguna consulta, pueda derivarlo al área de TI y ésta la pueda llegar a asesorar en si tomar, en qué precauciones tomar. Ahora, como segundo tema, vamos a hablar de lo que son los paradigmas de la seguridad corporativa. Normalmente una empresa tiene, por un lado, tiene un firewall,
que separa la red corporativa de Internet, que ese firewall protege de todo tipo de ataques externos. Ese firewall puede llegar a ser de Sophos, de Cisco. Del lado interno de la red, bueno, puede llegar a tener equipos de comunicaciones como Dell, como Cisco, las PCs con anti-malware como un Sophos, como Symantec, lo mismo del lado remoto, desde afuera, algunas PC con algún antivirus o alguna herramienta de acceso remoto. En fin, un conjunto de aplicaciones, cada una con su propia herramienta de administración, cada una protegiendo un aspecto de la seguridad de forma independiente. Ahora bien, esto no es suficiente porque muchas veces algo puede llegar a saltar, o mejor dicho, algo puede llegar a pasar desapercibido en una PC e infectar las computadoras al lado. Por ejemplo, un antivirus desactualizado en una PC, le cae un virus y ese puede llegar a propagarse lo que se llama de forma lateral dentro de las PC de la empresa, o puede llegar a acceder a algún servidor nuestro de la empresa, o puede llegar a mandar mail a lo pavote. Entonces, es lo que tenemos, un montón de herramientas para cubrir distintos aspectos de seguridad, todas con su propia herramienta de administración, y que tenemos que el personal de IT tiene que estar observando todo a la vez, para llegar a sospechar cuando hay algo que no es normal. Entonces, nos encontramos con personal de IT que está trabajando con muchas herramientas y estando alerta a todo lo extraño que puede ver, y sin por ahí tener una visión global de lo que pasa en la red corporativa. El nuevo paradigma de seguridad lo que hace es, está bien, tener todas esas herramientas para cubrir seguridad, los endpoints, el antivirus, que el antivirus tenga lo que se llama el deep learning, o sea, que no solamente pueda descubrir amenazas conocidas, sino también que pueda llegar a hacer un análisis de comportamiento sospechoso y que pueda llegar a reportar alguna aplicación que tiene un comportamiento extraño, que esa misma seguridad que nosotros ponemos en los desktop, también la incluyamos en los servidores. Después, seguridad en los dispositivos móviles. Si el usuario trae su propio dispositivo, bueno, que tenga entorno separado para uso personal y uso corporativo, y que nada se pueda pasar de un lugar a otro. El cifrado de los equipos móviles, o de las PC, de las notebooks, por ejemplo. Seguridad, la educación que le tenemos que dar al usuario, tener herramientas o canales de comunicación para educar al usuario sobre las buenas prácticas que tiene que tener. Seguridad en el mail, control de navegación. Seguridad a nivel de red, de estar monitoreando lo que pasa dentro de nuestra red, y obviamente el firewall. Todo eso administrado desde una única consola, de forma centralizada, sincronizada, o sea, que cada uno de estos dispositivos reporte el comportamiento extraño, y desde esta misma consola nosotros empezar a sospechar o que nos pueda llegar a levantar alguna alarma que nos pueda dar algún indicio de que hay alguna aplicación extraña dentro de nuestra red, y que también permita evitar el movimiento lateral que había mencionado. Administración centralizada, sincronizada y continua, o sea, todo el tiempo estar monitoreando todos los dispositivos que tenemos en nuestra red desde todos los puntos que mencioné. Como un ejemplo de ese paradigma de seguridad está Sophos, donde tiene antivirus para servidores, para dispositivos móviles, cifrado. Esta es una herramienta que está buena, el PhishThread, que es una herramienta que nos permite armar plantillas de mail de phishing, donde nosotros podemos mandar al usuario y que sirva a modo de educación. O sea, nosotros le vamos a mandar a propósito algunos mails ficticios, y que nos va a servir para
para educar o para ver qué tan preparado está el usuario. Bueno, herramientas para el monitoreo del mail, de navegación, el acceso desde dispositivos inalámbricos. En una red corporativa también puede llegar a venir, por ejemplo, un consultor donde necesitamos darle acceso a nuestra red corporativa porque tiene que hacer alguna implementación. Y bueno, ¿qué sabemos que tiene ese consultor en la notebook del trabajo, con la que trabaja? Entonces también tenemos que tener un monitoreo de ese lado. Y el firewall. Y todo eso monitoreado desde una única herramienta que puede ser tanto on-premise como en la nube, que es Sophos Central, donde tenemos una visión total de la red, donde también si se integra a un controlador de dominio, uno también puede llegar a ver cuáles son aquellos usuarios que más frecuentemente sufren algún tipo de ataque o que le cae algún malware a la PC y nos puede llegar a servir. Bueno, esta persona tenemos que dedicarle un poco de tiempo para educarlo en el uso de los recursos informáticos y qué cuidados tiene que tener. Y bueno, para finalizar quería comentarle un poco de los productos y los servicios que ofrecemos desde Kit Ingeniería en lo que es seguridad informática. En lo que es productos, bueno, firewall, endpoint, de redes y servidores, y también seguridad en dispositivos móviles de aquellas marcas de las que somos partner. Y lo que son los servicios, bueno, servicio de diagnóstico, de seguridad perimetral, servicio de diagnóstico de ciberseguridad en la infraestructura TI que ya tiene y armado de soluciones de seguridad con skill transfers. Bueno, por hoy es esto lo que le tenía para compartir. Dejamos acá, le dejo mi mail en la presentación por si quieren escribir. Y bueno, los vemos en la próxima presentación, el próximo webinar.